Buenos días, amadas hermanas. Eh, bueno, ahí seguimos con nuestro Salmo 103 y ha sido de gran bendición para cada una de nosotras las que estamos siguiendo este estudio, eh, porque es para cada una de nosotras individualmente. Cada una tenemos un sentir propio que lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotras. Por tanto, vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias por esta preciosa mañana en la que tú nos permites meditar en tu palabra y reconocer que tú eres el Dios eterno, eh, que permanece para siempre, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de mañana, de siempre. Y te damos gracias por eso, porque en ese Dios poderoso es en el que podemos confiar, en el que tenemos depositadas nuestra vida, porque nuestra vida te pertenece. Por tanto, yo te alabo en esta mañana y te ruego, Señor, que en tu misericordia permitas que más mujeres escuchen este mensaje y empiecen a estudiar el Salmo 103, individualmente o colectivamente, Señor, pero que se llenen de ese gozo de ver la bondad tuya a través de este salmo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el versículo de hoy o de esta semana es una partecita nada más del versículo 17. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero nos vamos a concentrar en el tema de su eternidad. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Sin lugar a dudas que al estar estudiando este tema de la eternidad de Dios y de que nosotros somos eternos únicamente o no, porque el Señor lo pensó desde el principio cuando nos creó, de que nosotros íbamos a ser eternos, pero nosotros tenemos un principio y un fin, nacemos y morimos. En cambio, Dios es el gran yo soy por siempre. Nosotros tenemos un comienzo y un final. Él nos vio cuando estábamos siendo formadas en el embrión de nuestras madres y Él sabe cuántos días tenemos. Tenemos contados nuestros días sobre la tierra. No podemos pensar en el minuto siguiente porque el minuto siguiente le pertenece a Él. Es curioso porque yo sigo hablando, pero no sé cuándo mi eh, parte corporal va a morir. No, no sé. Mi espíritu es eterno y Él irá a la presencia del Señor por su misericordia. Entonces, en nuestros corazones hay un anhelo de eternidad y un deseo de vivir para siempre, dice la autora. Ese deseo es una marca puesta por nuestro Dios. Tal como nos recuerda el autor de Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11. Miremoslo. Eclesiastés 3:11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Él colocó en nuestros corazones ese deseo de la eternidad y nosotros no podemos entender eso porque Él conoce nuestro principio y nuestro fin. Cosa maravillosa. Nosotros, inclusive con toda la tecnología que hay hoy en día, el médico que quiere programar un parto no dice ese parto va a estar exactamente a las 10:03:05. No, él invita a la persona, invita no, cita a la mujer y al esposo para que sea un parto programado. Ese parto programado, bien sea por cesárea o bien sea parto natural, tiene un proceso. En el caso del parto natural, pues la mujer tiene que sentir los dolores, que es lo que hacen en ese momento cuando programan el parto. Pero ni aún con esa eh, precisión
que Dios sabe cuándo vamos a dar eh, el primer alarido, el primer llanto de un bebé. Lloró a tal hora. Y el Señor sabe ese exacto momento y Él sabe cuándo vamos a dar nuestro último suspiro. Algunas de las personas que acompañan a los que están cerca de la muerte dicen, ya a tal hora dio su último suspiro. Y pues el Señor conoce ese detalle, mientras que Él es eterno. Entonces nos vamos a concentrar en lo que dice el Señor, porque dice que en otro de los versículos, el versículo 15, que ese también lo cita aquí la autora, en este estudio, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y nos dice que analicemos algunos versículos en donde hablan de eso, de cómo somos de frágiles, iguales que una flor. Entonces el Salmo 102:11 dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Job decía, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. La sombra. Es increíble todas estas formas en que eh, el Señor permitió que los escritores de los salmos o de toda la palabra pudieran expresar una cosa tan importante como la brevedad de la vida, ¿sí? Decir que como la sombra, uno, cuando los niños están pequeños, tratan de seguir la sombra y entonces uno se mueve y ellos quieren coger la sombra, pero la sombra no se puede coger. Y lo compara aquí el salmista con la sombra. Qué cosa tan maravillosa. Y dice la autora, no tenemos garantía de otro amanecer, ni de otra puesta del sol, ni de otras vacaciones, ni siquiera de otra semana de trabajo. El tiempo no nos pertenece. Mientras que el Señor es eterno. En el versículo 17 del Salmo 103 no solo nos habla de que Dios es eterno, sino de que su misericordia y su justicia también lo son. Si observas el versículo 16, se nos habla de nuestra fragilidad, de cuán efímera es la vida. Y en el 17 tenemos un contraste que comienza con una palabra muy pequeña, a la que siempre debemos prestar atención. En el caso de la versión que ella usa, está la palabra pero. Para nosotros en el versículo 17 de la versión Reina Valera es más, comienza por otra palabra. Entonces, sin embargo, habla de ella de este contraste que es interesante verlo a pesar de que es una versión diferente. Dice, el Dios eterno nos ama, nos muestra su misericordia eternamente. Su amor es para siempre, no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no solo es eterno, sino también es inmutable. Ese es el otro atributo que lo hace único y diferente. La inmutabilidad de Dios indica que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y mañana, como yo oraba hace un momento. Pero no solo cambia en su ser, es decir, en su esencia, sino que no cambia su palabra, no cambia sus promesas ni tampoco sus planes. Y entonces nos dice que meditemos en otros pasajes en donde podemos ver esto de Dios. Miremos Santiago 1:17. Santiago 1:17.
Dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ni sombra. Es que ni una pizca de variación hay en Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Jesucristo, inmutable. El Espíritu Santo, inmutable. Dios, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son inmutables. ¿Qué tal nosotros? Cambiamos en un instante, cambiamos de para allá para acá, en nuestro parecer. Cambiamos porque nosotras crecemos y como dice, somos como la hierba. De pronto florecemos y estamos muy bellas cuando estamos en nuestros 30, en nuestros 20 y pico, 30 y pico, y cuando ya nos acercamos a los 40, uy, no quiero que se me noten las arrugas, no quiero, bueno, en mi caso no quiero que se noten mis canas. Entonces, nosotras cambiamos. Lo más hermoso de todo es que cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, Él nos transforma. Y no nos transforma para eso que nosotros pensamos externo, sino para que seamos más parecidas a Jesucristo. Para que cuando lleguemos allá a esa eternidad en el cielo, lleguemos en nuestro espíritu más parecidas a Él. Qué hermoso, porque cuántas cosas necesitamos nosotras cambiar. Yo diría que miles y miles y miles de cosas. Bueno, ¿cómo te sientes cuando sabemos que Él no cambia y que Él es eterno? Sin lugar a dudas que es algo tan maravilloso que no podemos comprenderlo en esta mente finita. Para nosotros eso es como imposible, ¿sí? Quisiéramos poderlo ver en alguna forma más práctica, pero bueno, este es nuestro Dios todopoderoso, eterno e inmutable, en el que podemos confiar completamente. Las animo, mis amadas hermanas, a que continúen amando a ese precioso Señor, al gran yo soy. Nos vemos el miércoles. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.